A ver, imagínense esto. Viajemos mentalmente a la ciudad de Manaus, en Brasil, justo a finales de los 90. Es una ciudad inmensa, asfalto caliente, rodeada por la selva amazónica. Pero también, y esto es clave, un punto estratégico para las rutas del narcotráfico. En medio de todo ese caos, la televisión local no era solo para pasar el rato, era un reflejo súper crudo de lo que pasaba en las calles. Y hoy, en esta explicación, vamos a desarmar uno de los casos más retorcidos, más mórbidos y francamente escalofriantes de la historia de la televisión. Un caso donde la obsesión por el rating literalmente cruzó la línea hacia el asesinato. Pónganse a pensar en la absoluta frialdad de esta escena. Esto es claramente un ajuste de cuentas. Esas fueron las palabras exactas de Walid Souza, el famosísimo presentador del programa Canal Libre. Imaginen al tipo, micrófono en mano, parado frente a un cadáver todavía humeante en plena calle, fingiendo estar indignadísimo frente a miles de televidentes. Pero aquí viene el giro que te hiela la sangre. El mismo hombre que estaba en televisión denunciando el crimen era el mismísimo hombre que había pagado para que apretaran el gatillo. Es una locura. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hacía en esa época. ¿Cómo diablos hacía este presentador para llegar a la escena del crimen antes que nadie? A veces, sus cámaras ya estaban ahí grabando antes de que la policía siquiera recibiera la llamada por radio. Lograban captar a las víctimas dando sus últimos suspiros. Por años, la gente pensaba que era porque el público confiaba más en su programa que en la policía, o que simplemente tenía contactos buenísimos, pero no. La verdad era un secreto manchado de muchísima sangre. Para entender cómo logró engañar toda una ciudad, hay que saber quién era Wallace Souza. El tipo no era un periodista cualquiera, era un ex policía que dio el salto a la televisión por allá en el 89. Y tenía esta historia personal súper trágica y poderosa. Decía que su lucha contra el crimen era por su hermano, que había sido asesinado por narcos. Esa narrativa lo convirtió en una especie de superhéroe local. Le decían el defensor de Manaus, era la voz del pueblo en una ciudad que ya estaba harta de la ineficiencia de las autoridades. La gente no solo lo veía, le creían ciegamente. Ahora hablemos del programa en sí, porque el formato de Canal Libre era una cosa insólita, era puro morbo inyectado a la vena. Mezclaban humor negro y concursos ridículos con bailarinas y de la nada, ¡pum!, cortaban a una persecución policial en vivo. Pero el plato fuerte, lo que realmente atraía a las masas, eran los cadáveres agonizantes en tiempo real. Este nivel de brutalidad hipnotizó a toda la región. Básicamente convirtieron el sufrimiento y la violencia del narcotráfico en entretenimiento de consumo diario. El morbo vendía y las audiencias se dispararon por las nubes. Y aquí es donde la palabra rating cobra un significado completamente oscuro. En la tele normal, el rating decide si tu programa sigue al aire o lo cancelan, ¿verdad? Pero en este ecosistema perverso que armó Souza, el rating se convirtió en una sentencia de muerte literal. Para seguir siendo los reyes de la televisión, la violencia normal de Manaus se quedó corta. Necesitaban exclusivas. Así que si los números de audiencia bajaban, alguien en la ciudad tenía que morir para generar contenido fresco. Literalmente fabricaban la noticia. Así que pasemos a la primera parte de este análisis. La economía en la sombra. Los sicarios y los narcos. Veamos cómo funcionaba esta maquinaria. Porque armar asesinatos para un programa de tele requiere una logística criminal de alto nivel. Y Souza aprovechó al máximo su relación con el narcotráfico local. Él y su hijo Rafael armaron un modelo de negocio que era tan simple como aterrador. Miren esto. Paso 1. Rafael usaba información privilegiada para ubicar cargamentos de droga de traficantes menores. Paso 2. Mandaban a sus propios sicarios a ejecutar a estos narcos sin piedad. Paso 3. Como ellos mismos habían ordenado el golpe, el equipo de Canal Libre llegaba antes que nadie a filmar la carnicería. Y el paso 4 es la cereza de este macabro pastel. Se robaban la droga, se quedaban con la plata y usaban los cadáveres para tener el monopolio del morbo y disparar el rating. Una economía de sangre perfecta. Para que se den una idea del nivel extremo de morbosidad, recordemos un caso de septiembre de 2008. Un proxeneta es acribillado en plena calle. Mágicamente las cámaras de Canal Libre ya están ahí. Y Souza, actuando como el gran director de cine, se acerca al cuerpo, se tapa la nariz con la camisa fingiendo un asco tremendo, mientras su camarógrafo hace primeros planos de los charcos de sangre. Una obra de teatro perversa, porque él sabía perfectamente que esa sangre le habían derramado sus propios sicarios.
Lo que nos lleva a la segunda parte, el desenredo y la confesión de un sicario. Porque nada dura para siempre. El imperio intocable de Sousa empezó a derrumbarse en 2009, y todo por culpa de un solo hombre, Moacir Jorge Pessoa, alias Moa. Moa también era ex policía, pero su trabajo real era ser el guardaespaldas personal de Sousa y su sicario de confianza. En una redada antidrogas, la policía atrapa a Moa, que ya tenía encima como 9 asesinatos. Y claro, al verse acorralado y sin salida, Moa hace lo que cualquiera haría en su lugar. Habla. Confiesa con lujo de detalles que él mataba gente por órdenes directas de Wallace Sousa y su hijo, pura y exclusivamente para inflar el rating del programa. El contraste que vimos en ese momento fue brutal. Teníamos dos versiones de Wallace Sousa. Por un lado, el lado A. Sousa, en televisión, desesperado, diciendo que todo era una conspiración de los políticos y los narcos para callarlo, jugando la carta de la víctima. Pero por otro lado, sale a la luz el lado B. Alguien filtra unas fotos anónimas a la prensa donde se ve a Sousa súper relajado, tomando sol en su piscina, pasándola increíble. ¿Y quién está ahí con él? Pues nada más y nada menos que Moa, el sicario confeso. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y la excusa que dio Sousa cuando esas fotos salieron en todos lados fue casi de comedia negra. Salió a decir frente a todo el país, no, él era solo un amigo de mi hijo que fue a una fiesta. Un amigo del hijo era un intento patético de despegarse del asesino a sueldo que le cuidaba las espaldas, pero ya nadie le creía. Para la policía y para el público, la farsa se había terminado. El gran defensor de Manaos era en realidad un jefe del crimen organizado. Llegamos a la tercera sección. El imperio colapsa. La caída libre. Una vez que todo salió a la luz, el derrumbe fue rapidísimo. En abril de 2009, la policía entra a la casa de Sousa y encuentran fajos de dinero en efectivo y un montón de armas. Él era diputado desde el año 2000, así que tenía inmunidad, pero las pruebas eran tantas que a finales de 2009 lo expulsan de la asamblea. Ahí es cuando se da la fuga, se convierte en prófugo y se termina entregando meses después. Pero escuchen este tremendo anticlímax. En 2010, estando internado en un hospital de Sao Paulo y a poquitos días de que un juez le diera su condena final, Wallace Sousa muere de un infarto. Y ese es el legado sangriento que dejó. Su hijo Rafael sí tuvo que enfrentar a la justicia y fue condenado a prisión por narcotráfico, armas y homicidio. Pero Wallace Sousa jamás admitió su culpa. Al morirse antes del veredicto, literalmente se llevó sus peores secretos a la tumba, escapando de cualquier castigo en vida. Hoy, esta locura de historia está inmortalizada en el documental La muerte vende, o Killer Ratings en Netflix, porque es un caso que se sigue estudiando en todo el mundo por el nivel de cinismo y morbosidad. Y para terminar, quiero dejarles algo para pensar. Wallace Sousa fabricaba este horror extremo porque, al final del día, el horror vendía. Era simple oferta respondiendo a una demanda gigantesca. Si una métrica de televisión fue capaz de hacer que alguien mandara a sus sicarios a ejecutar personas solo para transmitirlas en vivo, ¿qué nos dice eso sobre nosotros como espectadores? ¿Qué tan profundo es nuestro propio apetito por el morbo y la violencia? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.